gràcies per la paciència d'esperar. Bueno, són coses que passen. Esta xerrada està emmarcada dintre de les activitats de la festa del Palmeral d'enguany, que tindrà lloc el pròxim dissabte, en l'Hort dels Pontos, i volíem tratar el tema, un dels temes que ens pareix molt important sobre el Palmeral, que és l'aspecte turístic, si s'estan fent bé les coses, si se poden fer millor. José Antonio La Rosa és un professor de la Universitat d'Alacant i treballa com professor, com docent investigador en el Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant i ens analitzarà la situació del Palmeral d'Elx en un context en el que molts destinos turístics ara mateix estan fent esforços per adaptar les seues ofertes turístiques per millorar la competitivitat. També s'està canviant el model, de destí turístic, i hi ha una diversificació, abans només que era sol i playa i poc més, i ara la gent està buscant altres coses. I en tot això, què podria pintar el Palmeral d'Elx? Això seria el tema de, més o menys, resumint-lo, el tema de la xerrada d'avui, que me pareix molt interessant. Un dia, José Antonio La Rosa treballa en la investigació sobre estudis de diverses temàtiques, com la geografia social i també en geografia del turisme. És autor i coautor de diversos llibres i d'una vintena d'articles publicats en revistes nacionals i internacionals. I en l'àmbit del turisme, que és el que tenim esta vesprada, i patrimoni, ha publicat articles i capítols de llibres sobre el Palmeral d'Elx, el turisme litoral, les zones húmedes, els plans de dinamització turística, el turisme idemàtic, etc. Com dia, esta xerrada, anem a començar-la ja. No? Diu que no la comencem. Ah, sí? Bueno, puedo decir unas... ¿Se oye bien? Sí. Dame la palabra. Aún no tengo instalado el PowerPoint. Sabéis que la tendencia que tenemos a las tecnologías es tan alta que si el aparatito falla, pues si no lo has preparado de otra manera es difícil. Pero en fin, bueno, vaya por delante mi agradecimiento a todos los presentes. Hay muchos conocidos y muchos conocedores del Palmeral. A ver qué cosas puedo aportar, si hay alguna novedad. Gracias también a la cátedra, a la Universidad UMH, a Bolín Palmeral, que al final pues, es quien organiza e impulsa este tipo de charlas, conferencias sobre el Palmeral. Y bueno, gracias especialmente a Susi. Llevábamos un tiempo a ver si podíamos colaborar y bueno, al final ha salido esta oportunidad. Me ha sacado un poco del letargo, tengo que decir, porque haciendo repaso, llevaba como casi 15 años que no daba ninguna charla sobre el Palmeral. Sí que he dado fuera en el ámbito académico en otras universidades, pero en Elche llevaba muchísimo tiempo sin hablar del Palmeral. También es cierto que alguna colleja me ha llegado de las últimas charlas que di. Lo hablaba con alguno de vosotros, que siempre es un tema un poco conflictivo del Palmeral cuando se habla en tu pueblo y en fin, pues siempre genera reacciones que a veces pues las críticas no se asumen de manera muy bien. Y una de las cosas que más me ha hecho reflexionar, repasando un poquito las investigaciones que hice un par de artículos en el año 2003, alguna comunicación creo que en el 2008, y un pequeño trabajito por el ayuntamiento. Ahora enseñaré, si puedo, y sería una pena no poder mostrarlo, alguna gráfica que sale de un proyecto que hicimos en el año 2008 para el ayuntamiento, que debe estar muy bien guardado ahí en un cajón, muy protegido. Y bueno, como no creo que le importe al ayuntamiento, pues por primera vez voy a mostrar algunas gráficas de ese proyecto.
Y bueno, decía que una de las cosas que más me ha sorprendido, repasando un poquito aquello que escribí, es lo poco que ha cambiado el palmeral. Es decir, antes de 20 años, la primera sensación que tienes es que el tiempo pasa muy rápido, y la segunda en el ámbito del palmeral es que no se ha hecho prácticamente nada. Sí que se ha hecho, y después felicitaré a las iniciativas que están surgiendo en los últimos años, sobre todo desde el punto de vista de iniciativas en el ámbito turístico, un poquito vinculadas a asociaciones, alguna actividad que ha desarrollado el Ayuntamiento, Museo del Sol. Ahí empieza a haber un pequeño despertar y está muy bien, pero en la parte de restauración, la verdad es que no se ha hecho prácticamente nada en 20 años. Y es bastante sorprendente porque cuando se habla de restauración en un bien patrimonial que está bien cuidado, está, en fin, pues casi es estupendo que no haya mucha novedad, pero cuando se habla de un bien vivo como el palmeral, que viene de unas décadas tan nefastas, las últimas del siglo XX, los años 60, 70, la década de los 70 es desastrosa para el palmeral, la década de los 80, la década de los 90, que es básicamente la década en la que se abandona el palmeral, en la que desaparecen los agricultores del palmeral, patrimonio de la humanidad, el palmeral vinculado a la ciudad. Es un momento en el que el ayuntamiento se hace con a través de ese sistema de cesiones urbanísticas, se hace con la propiedad de los huertos de palmeras, y eso inicialmente pues estaba muy bien porque era una manera de garantizar su supervivencia, pero ha tenido otras derivadas, como la pérdida de los agricultores, que existían pocos en la ciudad. Y entramos, estoy haciendo poco tiempo, porque entramos, si no me alargo, y al final igual pues, llegamos al siglo XXI con la declaración de Palmera como Patrimonio de la Humanidad, sabéis, en el año 2000. Y bueno, lo que parecía que iba a ser un poco el despertar del palmeral, de hecho, pues se ha quedado ahí prácticamente sin evolución, ¿no? Yo tenía preparado unas primeras diapositivas. No quería ser muy pesado. Bueno, sabéis que la charla se llama El Palmeral de Elche, Turismo, Nuevas Tendencias y Oportunidades, y me veía obligado en cierta medida a comenzar por la parte de las tendencias y las oportunidades, porque si no es un poco complicado contextualizar después la segunda parte de experiencias. ¿Ratón no tienes? No. Son pocas diapositivas las de contextualización de los cambios en cuanto a tendencias turísticas. No quería, es algo muy académico y tampoco quería cansar mucho, pero como digo, sí que considero que era necesario pues contextualizar esos cambios que básicamente, voy adelantándome un poquito aunque no salgan diapositivas, que básicamente se dan en la transición de sí, mejor con el ratón porque si no. Bueno, voy a ver si puedo abrirlo con... Se ve bien, ¿no? Vale, bueno, la primera parte es la que os decía que... Casi voy a dejar... Es la que os decía que no quería ser demasiado pesado, pero que sí que es importante contextualizar estos cambios en la actividad turística, que básicamente se resumen casi en esa diapositiva que tenéis ahí, que son cambios que se dan sobre todo desde finales del siglo XX a comienzos del siglo XXI, y es el paso de dos modelos que seguro que la mayoría conocéis de sobra, que es el modelo fordista, que sabéis que está relacionado con el sistema o con procesos de producción industrial vinculados a
a producciones estandarizadas y este tipo de cuestiones que tienen también un reflejo en la actividad turística y que dan pie a un cambio, como digo, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, a lo que se ha denominado el turismo post-fordista, ¿no? Bueno, sintetizando mucho esta etapa fordista que vamos abandonando, pues en el ámbito de la actividad turística pues da lugar a una demanda tremendamente homogénea. Básicamente el perfil, veréis con los cambios, básicamente el perfil es el de una familia con hijos que viaja. La ausencia de criterios propios, porque prácticamente todos los turistas, o la mayoría de turistas, viajan sin gran poder de decisión, entre otras cosas porque son consumidores directos de paquetes turísticos. Una rentabilidad basada en bajos precios y por lo tanto la necesidad de apostar en cierta medida incluso por la masificación para hacer rentable el producto. Mercados absolutamente indiferenciados, eso quiere decir que nos da igual que vengan alemanes, franceses, ingleses, etc. Una enorme depredación de recursos, lo tenemos a la vista de todos en nuestro litoral, sin caer además en la cuenta de que esos recursos pueden ser la base que sustenta la propia actividad turística. Un medio ambiente bastante irrelevante, por ejemplo en cuestiones de sostenibilidad hotelera, de destinos, etc. Y la no integración de los poderes locales, porque como os decía, hay una presencia mayoritaria de tour operadores y grandes empresas que controlan, digamos, el mercado turístico. Bueno, el cambio no es, como podéis imaginar, no es un cambio que elimina todo, sino que es un cambio en transición y hay aspectos que después mencionaré que permanecen. Son solo 3 diapositivas, es decir, voy a intentar no cansarlo, ¿vale? Y enseguida entramos ya con el panorama, pero creo que es importante. Bueno, el cambio en el ámbito de la demanda se visualiza en cambios en 3 ámbitos. En cambio de tipo de composición sociodemográfica, empiezan a salir microsegmentos súper variados desde el punto de vista sociodemográfico. Si antes solo viajaban familias con hijos, ahora aparecen las parejas sin hijos y sabéis que hay ofertas muy especializadas para ese segmento. El only adults, es decir, hoteles sobre todo, que es lo que más se ofrece para un segmento muy caracterizado por este consumo en el que se intenta evitar un poco el follón que generan los chiquillos. La presencia de un segmento como el de los solteros o las solteras, que da lugar a una oferta de turismo single. Las personas mayores, que dan lugar a un segmento de consumo de turismo senior. Y al final después veremos cómo las ofertas también intentan adaptarse a esos segmentos de consumo para satisfacer esas necesidades que son como muy específicas de estos segmentos, ¿no? de la demanda. O por ejemplo las discapacidades, que están generando actualmente una propuesta de accesibilidad muy potente en muchos destinos turísticos, ¿no? Lo que se habla como turismo inclusivo. Desde el punto de vista a nivel sociocultural, también se observa en ese cambio del fordismo al postfordismo un aumento del nivel sociocultural de la población que al final va a derivar, por ejemplo, en un aumento de la exigencia a la hora de consumir. Los consumidores actuales son mucho más exigentes que los de décadas pasadas. También una mayor atracción en atracciones y destinos y bienes de carácter patrimonial cultural y una diversificación también en el ámbito de los grupos de interés. Después hablaré de esto para no repetirme, así aligero un poquito las diapositivas. Y se llega también a una cierta búsqueda de satisfacción de necesidades personales, ¿no? Eso está relacionado, por ejemplo, con los consumos que se hacían en los años 60, 70, 80, que estaban muy vinculados a necesidades de tipo fisiológicas, como por ejemplo el descanso. La gente viajaba básicamente para eso, para conocer un poquito y para descansar. Y en las tendencias actuales se habla más de satisfacer necesidades relacionadas con la autorrealización. Ahí entran cuestiones como la creatividad, la espontaneidad, la felicidad, el autodesarrollo, que son aspectos que van a buscar los turistas para satisfacer, digamos, ese viaje. Bueno, todo esto tiene una proyección directa en la forma de consumir. Tampoco voy a entrar mucho en detalle, después saldrán ejemplos ya vinculados al palmeral, pero hablamos de consumo mucho más personalizado, de participación en la organización del viaje, de comportamientos mucho más activos por parte del turista y más interactivos en cuanto al destino, al lugar que visita y a la población, respecto a la población también que acoge a los turistas, o búsqueda de atracciones más experienciales, motivaciones vinculadas a actividades. Se empieza a hablar ya de tipologías turísticas basadas en prácticas concretas. Entonces la gente empieza a viajar también por satisfacer un hobby o una actividad. Y de esa manera empiezan a surgir muchos productos turísticos, por ejemplo el turismo micológico, gente que tiene afición por el mundo de las setas,
o el birdwatching, gente que tiene mucho interés en el avistamiento de aves, o el turismo, ahora veréis algunos ejemplos más, el apiturismo, gente que tiene interés en el mundo de las abejas y de la miel. Es decir, hay una diversificación absolutamente extraordinaria desde el punto de vista de los productos turísticos. Y se une a ello también pues, la existencia de una manera de viajar vinculada a estancias cortas, ¿vale? Bueno, es infinidad la información que tenemos de los nuevos perfiles turísticos. Vengo hablando de los nuevos perfiles a los alumnos desde hace ya como 15 o 20 años y esto va cambiando también, el turista 1.0, 2.0, 3.0 y como veis pues aparecen por ahí, no sé si se lee bien, pero aparecen palabras claves como atracciones, experiencias. Veis que las dos fotos de abajo, por ejemplo, aparecen turistas solos, que están muy vinculadas a esas tendencias de microsegmentación de demanda, por ejemplo en el ámbito de los singles, y que además está muy relacionado con la autorrealización, es decir, que hay gente que quiere ser feliz, autorrealizarse, participar, conocer. Vale, creo que esta es la última diapositiva, un poco en plan más académico, aunque he sintetizado mucho. Pero claro, todo eso al final tiene una respuesta en la oferta que al final pues, lo que pretende es satisfacer esas necesidades de esas nuevas demandas turísticas. Entonces, a través de algunos ejemplos, pues tenemos el caso de Berlín, que obviamente se sigue consumiendo a través de la puerta de Brandenburgo, que es un elemento, un bien excepcional, pero la ciudad y los consumidores también apuestan por el paseo por la ciudad, es decir, el consumo del lugar, por decirlo de alguna manera, y sintetizando mucho, el consumo del lugar. El consumo del lugar a través de mercadillos, de ferias de libros, de tiendas, de paseos por las calles en las que encontramos grafitis, etcétera, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, aquellos destinos que habían apostado por la aplicación de sus recursos a través de la información, por ejemplo, en formato de museo, pues algunos de esos museos se adaptan a esa nueva demanda incorporando, por ejemplo, una interpretación de los recursos mucho más experiencial. Por ejemplo, un museo de chocolate pues tradicionalmente informaba y atendía a los turistas a través de paneles de comunicación de información, pero actualmente, por ejemplo, se desarrollan tareas más participativas, por ejemplo, a través de talleres de cocina o de talleres de chocolate. O, por ejemplo, se pasa de las ofertas paquetizadas, el todo incluido que conocéis en el caso de Benidorm, a una co-creación del producto, en el que participa tanto el destino, a través de ofertas muy singulares, y el propio cliente, la propia demanda, que tiene una gran capacidad para escoger lo que le interesa e incluso proponer algunas actividades que no son eminentemente turísticas, pero que les apetece hacer en el destino, como por ejemplo ir pues, a un comercio determinado, que no tiene por qué ser turístico, ¿no? Como digo, pues ir a una biblioteca. Y por último tenemos también el paso de los destinos monoproductos, que básicamente son destinos que funcionan en nuestro ámbito, sobre todo con el producto sol y playa, y que estos destinos, como es el caso de Benidorm, empiezan a ver ya la necesidad de diversificar mucho su oferta, con un intento de satisfacer esas demandas diversas e intentar buscar también una desestacionalización con esos productos singularizados, ¿vale? Bueno, una pequeña indicación ya de entrada, lo he puesto ahí en rojo porque normalmente la gente que es un poquito desconocedora de estos procesos turísticos piensa que el cambio es radical entre un proceso y otro, entre el Fordismo y el postfordismo, y que el Fordismo desaparece, y en el ámbito de la actividad turística no es así realmente. Lo que sucede es que empieza a darse una convivencia entre diferentes perfiles, es decir, la manera de consumir un turista fordista, y lo veremos en el ámbito del Palmeral de Elche, sigue existiendo. Es decir, hay determinados elementos que siguen generando atracción y en fin, pues eso hay que respetarlo. Tenemos unos espacios muy adecuados para ese tipo de consumo más generalista, pero un poco la charla va sobre el intento que debemos desarrollar de satisfacción en esos nuevos consumidores y a través de ofertas más singulares, ¿vale? Bueno, la parte que traigo en cuanto a Palmeral de Elche, primero voy a hacer un pequeño diagnóstico muy sencillito y muy rápido porque el tiempo también se nos ha echado encima. Después haré una propuesta de puesta en valor, que lo he puesto entrecomillado, no me gusta, sé que a muchos compañeros les gusta, a los políticos les gusta mucho la expresión de puesta en valor, a mí no me gusta en exceso, porque da la sensación de que si no se pone en valor turístico algo es como si no hubiera tenido valor previamente, y no es así. Hay muchas maneras de valorizar el patrimonio, pero en fin.
Después haré alguna propuesta en plan así tormenta de ideas y por último iré a parar a una serie de experiencias singulares. Algunas os sonarán porque se están empezando a desarrollar, otras pues quizás no se ha hablado tanto de ellas. Y vamos a empezar con una forma muy sencilla de hacer un diagnóstico de las potencialidades de las atracciones turísticas. Es una propuesta de un profesor experto en patrimonio que se llama Miguel Ángel Troitiño, y propuso un esquema muy básico en el que después, por supuesto, había que profundizar mucho. Pero, en fin, para una charla de este tipo creo que queda muy bien, que es la existencia de una serie de criterios que nos ayudan mucho a saber cuáles son las potencialidades de nuestros recursos, ¿no? Él proponía estos 5: la monumentalidad, la singularidad, la proximidad de los recursos, la accesibilidad y la legibilidad. Si yo hubiera puesto otros ejemplos, casi quizás hubiera quedado incluso más claro, porque todo el mundo tiene atracción por la monumentalidad. Una catedral, un castillo, de hecho, esos elementos patrimoniales fueron los primeros que adquirieron esa concepción del patrimonio, muy vinculado a esa estética de lo monumental. En el ámbito de la naturaleza, lo quería recordar, también pasa algo parecido. Los primeros parques nacionales son espacios fundamentalmente monumentales, ¿no? Espacios de alta montaña sobre todo. El Palmeral de Elche cumple en cierta medida con ese criterio de la monumentalidad, sobre todo en determinadas escenas o imágenes de paisajes que es verdad que generan un poquito esas sensaciones de monumentalidad. Después está el criterio de la singularidad, que aquí casi no hace falta decir mucho. Lo que sí que habría que preguntarse es si los turistas que nos vienen conocen verdaderamente la singularidad del Palmeral, más allá de lo singular o lo exótico que puede ser para un alemán, por ejemplo, una palmera. Ahí habría que rascar un poquito más. Nada que decir respecto a la proximidad de los recursos. El Palmeral Patrimonio de la Humanidad, que es el que está más imbricado con la trama urbana, cumple sobradamente con ese criterio de proximidad con otros recursos turísticos que pueden potenciar su valor. Y después tenemos 2 más: la accesibilidad, que es un poco complicada porque no se habla solo de accesibilidad en términos de caminar en la visita de ese recurso, sino que se habla también de la accesibilidad a la hora de entrar en el recurso. En el caso del Palmeral sabéis que hay ciertas dificultades. De hecho, siempre se han mencionado mucho las dificultades de realizar rutas o senderos interesantes en el Palmeral, y eso viene determinado en parte por la accesibilidad, porque tenemos huertos abiertos, pero tenemos huertos privados con diferentes usos. Y también la accesibilidad está muy relacionado con la adaptación de los espacios, y creo que es una parte que tampoco se ha desarrollado mucho en el Palmeral. En parte por esto que hablaba del miedo que existe de hacer algo en el Palmeral y fastidiarla, ¿no? Y eso, hay un miedo ahí escénico de que nadie sabe muy bien cómo hacerlo o qué hacer, ¿no? Y por último tenemos la legibilidad, que es un criterio que yo a los alumnos les suelo poner, para que se entienda rápidamente, una foto de un yacimiento arqueológico. Entonces, un yacimiento arqueológico, mis compañeros de arqueología tienen cursos de arqueología y cada vez utilizan más tecnologías precisamente para intentar darle una legibilidad a esos recursos, porque para intentar que un turista comprenda un yacimiento arqueológico, pues a veces no es fácil. Entonces, requieren de un plus de legibilidad. En el caso de Elche, yo creo que es uno de esos 5 elementos, esos 5 criterios que nos marcan un poco la potencialidad del Palmeral de Elche, que como veis ya de entrada es una potencialidad alta, como creo que todos sabemos. Este de la legibilidad es creo que es el más conflictivo. Y es el más conflictivo porque es complicado hacerle ver a los turistas que el Palmeral es un bien con una historia, unas características, unos rasgos que le den una cierta homogeneidad al conjunto del recurso, porque tenemos un Palmeral tan variado, me atrevería a decir casi desde el punto de vista negativo, porque hay un desastre en el que tenemos cosas muy raras y todo mezcla. Entonces, creo que hay dificultad de lectura del bien, falta legibilidad, falta, bueno, pues hacernos entender qué es lo que tenemos, qué es el Palmeral, para qué es el Palmeral. Pues todo eso creo que no está suficientemente trabajado. Bueno, en el ámbito del diagnóstico ya hemos visto las potencialidades así de manera muy ligera, y quería hacer también un pequeño diagnóstico respecto al uso turístico, ¿vale? Aquí es donde se empiezan a introducir algunos gráficos de este proyecto que, como os digo, pues realizamos en el año 2008 y que no se ha dado nunca a conocer porque era propiedad del ayuntamiento. No sé si hay alguien del ayuntamiento, porque después igual, pero no creo, porque seguramente estará en un cajón y yo creo que los responsables políticos no saben ni que eso se hizo. Pero en fin, aprovecho y saco una muestra de las gráficas.
El primer elemento a efectos de diagnóstico del uso turístico del palmeral es la importancia que tiene la imagen promocional que se suele hacer del mismo, que siempre es una imagen estática, en forma de visión paisajística. Esa foto que tenéis ahí es la típica que se suele ofrecer en las promociones turísticas. Creo que es una muy parecida a la que nos recibe el aeropuerto de Alicante-Elche cuando llegamos en avión. Creo que es una imagen muy parecida. Y como veis, no me veo. Y como veis, es la imagen, digamos, que más... Perdón, es que no se ve. ¿Lo leéis vosotros? Sí, ¿no? Dice cuáles son los siguientes elementos que más representan la imagen turística de Elche, y efectivamente, pues esa imagen referida al palmeral es el elemento que más representa a Elche desde el punto de vista turístico, que es el palmeral. Después le sigue la Dama de Elche, que curiosamente a nivel de turistas nacionales llega a que sea el 40%, cuando no está, sabemos que no está la Dama de Elche aquí, pero en fin, es un elemento muy representativo de la ciudad. Y le sigue el Misteri y las playas, ¿vale? Pero sin duda el palmeral es el elemento, digamos, icónico, representativo de la imagen turística de la ciudad. Una segunda cuestión vinculada con el uso turístico del palmeral es la atracción que genera como recurso, porque fundamentalmente se consume como recurso, es decir, como una atracción puntual que se visita, se ve, se fotografía y ya está. Y uno pues se vuelve a su destino, muchas veces destinos de playa o a su lugar de origen. Algún comentario de TripAdvisor. Sé que soy un poco injusto a la hora de mostrarlo porque los comentarios suelen ser buenos, pero a veces de los comentarios malos, de esas críticas muy negativas, se saca información muy interesante. No sé si lo leéis, pero es un comentario que dice: las palmeras no parecen diferentes, una vez que ves una, las has visto todas. Y otro dice: ya no tendré que venir en los próximos 20 años. Vuelvo a repetir que los mensajes normalmente son positivos, pero hay algo de verdad en esto, en el sentido de que estamos ofreciendo cosas muy estáticas, muy de imagen, y al final un turista va al Huerto del Cura y ya está. Si acaso se pasa por el Museo del Palmeral y se queda ahí la visita, ¿vale? Entonces da la sensación de que no hay mucho más que hacer, y es una sensación real. Hay mucho palmeral, hay muchos huertos de palmeras, pero no hay mucho que hacer, ¿no? Esa es la parte que quería resaltar. Desde el punto de vista de este diagnóstico, pues también tenéis ahí el consumo del palmeral como una oferta complementaria. No solo se consume como una atracción puntual, sino que esa atracción puntual se consume vinculada con productos turísticos mayoritarios en nuestras proximidades, ¿no? Esto se ha mencionado mucho respecto a las visitas que hacían los turistas de Benidorm en los años 70, 80, 90 a Elche, que venían en autobús. Yo tengo aún recuerdo de pequeño, yo estudiaba en el Instituto de la Asunción y recuerdo de andar camino de la Asunción y había autobuses de Benidorm en lo que es el solar de la fábrica de la Finahora. Ahí había un aparcamiento gigante cuando cerró la fábrica y tengo el recuerdo de parar los autobuses de Benidorm. Es decir, que es un consumo que tradicionalmente se ha hecho y por lo tanto refuerza un poco ese consumo muy puntual, muy centrado además, como vamos a ver, en determinados espacios, ¿no? Y eso en cierta medida se reproduce en estas opciones que a veces busca el ayuntamiento de intentar darle un aprovechamiento turístico a nuestra ciudad y especialmente al palmeral, porque los cruceristas vienen a hacer un consumo muy similar, ¿no? Bueno, dentro de este diagnóstico tenemos también una actividad que está extraordinariamente concentrada. Esto suele suceder en el ámbito de la actividad turística porque los turistas no tienen todo el tiempo del mundo para visitar una ciudad. Esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en ciudades como Roma, París. Los turistas tienen una selección espacial. Aunque Roma es espectacular desde muchos puntos de vista y una amplitud extraordinaria, pues uno al final se dirige a determinados puntos. En el caso de Elche es especialmente sangrante porque no es una ciudad ni muy grande ni nuestro palmeral es inabarcable, pero prácticamente todo el mundo visita el parque municipal, el Huerto del Cura, y lo otro pasa muy desapercibido. Llama la atención que aparezca en primer lugar el parque municipal, lo cual seguramente tiene mucho que ver con la gratuidad del espacio respecto al Huerto del Cura, aunque el Huerto del Cura siempre genera más atracción. Y da también pie a valorar que ese consumo que se está haciendo del palmeral no solo tiene una selección espacial de unos puntos muy concretos, sino que además se realiza en espacios que están profundamente alterados.
Es cierto que es mucho mejor que sean transformados o que se transformaran en jardines que en otras cosas, pero son espacios profundamente transformados, eso hay que resaltarlo. De hecho, no sé si se ve, pero cuando le preguntábamos en el año 2008, esto probablemente, a mí me encantaría volver a hacer estas encuestas para ver si ha cambiado un poco la situación. Yo me atrevería a decir que no ha cambiado mucho. Pero en fin, cuando hacíamos estas preguntas a los turistas, le decíamos, ¿en cuál de estos términos identifican más el palmeral de Elche? Entonces, en la barra de azul están los nacionales y los otros son los extranjeros, y veis que casi todos los turistas relacionaban el palmeral con un parque o un jardín. Es decir, la parte de los huertos bastante representada está, sobre todo en el ámbito de los nacionales, pero fijaos que algunos turistas internacionales hablaban del palmeral incluso como un bosque o como un jardín. La parte de huerto quedaba ahí. Vale, y es más impresionante el gráfico que tenéis a la derecha, en la que se le ponía dos fotos, una foto de un huerto de palmeras transformado en parque o jardín y un huerto de palmeras con un cierto aspecto todavía de espacio agrícola, y veis que el 75%, lo ve mejor aquí, perdón, que aquí, el 75% votaba a la foto B, que es la del parque, es decir, que para estos turistas el palmeral era en un 75% acorde a la imagen del parque. Siguiendo con el diagnóstico, hemos hablado ya del enorme poder de identidad que tiene el palmeral para la población local. Es el elemento más identitario para la población local, seguido de la Dama de Elche, Misteri, la industria del calzado y el Elche Club de Fútbol, que aparece ahí también, con una valoración un poco pequeñita, pero veis que el palmeral es sobre todo lo que más identifica a todo el conjunto de la población. Pero si repetimos las preguntas que les hicimos a los turistas extranjeros, os dais cuenta de que aunque se equilibra un poquito los porcentajes, sigue ganando todavía la percepción de la población local respecto a que su palmeral es sobre todo un palmeral ajardinado. Y es normal, hay que entenderlo así, no lo quiero hacer como una crítica, es normal. Es decir, yo cuando veo las fotos mías de cuando era pequeño, mis fotos son todas del parque municipal. Es decir, es que las vivencias que tenemos desde pequeños nos marcan. Y cuando vas a un colegio que dentro del colegio hay palmeras y tu espacio de ocio tradicional es el parque municipal, pues no tienes otra percepción más que esta, ¿no? Vale, y el último elemento a nivel de diagnóstico, pues esto, empieza a cambiar un poquito la cosa, no en tanto a la recuperación, ya os he dicho que no ha cambiado prácticamente nada, la recuperación del palmeral como patrimonio, pero sí en cuanto a las iniciativas, algunas iniciativas turísticas que empiezan a ir hacia donde van otros destinos turísticos, ¿no? Que es sobre todo hacia la singularización, diversificación, etc. Bueno, básicamente el diagnóstico se puede concluir de esa manera. Estamos apostando, o se ha apostado tradicionalmente por nichos de consumo de una demanda muy generalista. Esto de ocasional hace referencia a que los turistas, de manera ocasional, no con mucho propósito, se acercan a Elche y ven el palmeral, de manera un poco accidental. Una escasa adaptación a estas nuevas tendencias, más allá de estas pequeñas iniciativas que os he enseñado, y una idea o una falta de idea clara del bien recurso. Esto se podría sintetizar con la necesidad de buscar un relato. Y esto parece algo sencillo, pero no lo es tanto. Y nosotros, como os he dicho, creo que tenemos dificultades por la falta de legibilidad que tiene nuestro palmeral. Algunas ciudades, casi voy a los ejemplos, algunas ciudades lo han hecho muy bien. Cuando se habla de Vitoria-Gasteiz, seguro que alguno de los presentes habrá ido. Vitoria-Gasteiz es sinónimo de calidad de vida, sinónimo de buen urbanismo, sinónimo de zonas verdes, hasta el punto de que su eslogan de Vitoria viene en verde, una especie de césped. Un pueblecito muy chiquitito, Urueña, que es un pueblecito medieval de Valladolid, ha conseguido trasladar un relato, una imagen reconocida por todos los turistas a través de los libros. Es el lugar con más librerías per cápita de toda España, y esa es un poco su imagen, su relato, su proyección. Baeza del Renacimiento, lo han aprovechado muy bien desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad. También va vinculado, por supuesto, a otros consumos de otras ofertas como el aceite de oliva, que está muy presente en los recorridos que se pueden hacer por la ciudad, pero fundamentalmente es la imagen de un centro histórico muy bien conservado y vinculado al Renacimiento. La Rioja lo tenía muy fácil, en fin, ha tenido campañas muy exitosas como esta de la tierra con nombre de vino. Y bueno,
yo creo que nos falta fundamentalmente un relato. El parque municipal y el Huerto del Cura no son espacios que faciliten ese relato. Y, bueno, para sintetizar un poquito la idea final, y esto puede generar debate también, porque hay quien puede decir, bueno, pero esto no lo va a consumir nadie. Bueno, ya veremos si puede ser consumido y hasta qué punto puede ser consumido. Y vamos a dar tiempo a ver si hay una trayectoria de éxito o no. Pero esto genera un relato. Aquí podemos hacer un relato del Palmeral, porque yo puedo interpretar esto. Yo le puedo dar una historia. Ahí hay agentes que han participado en la construcción de ese paisaje. Hay elementos patrimoniales vinculados. Es decir, ese relato del Palmeral como bien turístico tiene que ir indisociablemente unido al Palmeral como espacio productivo, agrícola. Eso no quiere decir prescindir, por supuesto, de la imagen de Huerto del Cura, pero el ayuntamiento creo que se tiene que proponer fijar el tiro. Esto es donde se puede construir esa imagen, donde se puede construir esa historia y donde podemos crecer. Los que van a Huerto del Cura se irán yendo, pero me atrevería a decir que no hay tanta capacidad de crecimiento en esos dos pequeños recursos transformados. Y el uso turístico que se va a hacer de ello va a seguir siendo el mismo, que es el de un espacio que no te ofrece más que la belleza, que está muy bien, pero no te ofrece más que esa belleza estática que te da el parque municipal y el Huerto del Cura. Esto nos da pie a hacer cantidad de cosas, cantidad de cosas. Vale, el segundo punto, no sé cómo voy de tiempo. Mal. El segundo punto habla de puesta en valor. Voy a intentar acelerar un poquito, perdón. Y bueno, esa es un poco la secuencia que se suele hacer cuando se habla de puesta en valor, de aprovechamiento turístico del Palmeral. Vamos a ser optimistas y las tres primeras me las voy a saltar porque pienso que están, bueno, no pienso que estén logradas, pero las llevamos un poquito mejor, que es la parte de la identificación, la protección y la conservación. Un pequeño paréntesis en el hecho de la identificación, porque aunque la ley, por ejemplo, del Palmeral identifica claramente los valores, no se ha hecho todavía el trabajo de la identificación de esos valores en una escala de huerto, y esto también es necesario. Habrá que ver cuál es el valor de este huerto y de este otro, si son idénticos o si uno tiene más patrimonio hidráulico y el otro tiene más de otro tipo de aspectos, ¿no? Y esa parte es cierto que no se ha hecho. Bueno, tenéis ahí 4 elementos que son los que me voy a detener en unos segundos. Primero está la parte de la restauración, creo que aquí cojeamos muchísimo. Yo no sé qué pasa en Elche, pero hacemos cosas muy raras. Al mismo tiempo que se hace ese muro de serie, se hace ese muro de hormigón, que después el revoco es de los que se queda los 2 años y se vuelve a ver el muro de hormigón. Y al mismo tiempo hay escuelas taller trabajando en el cauce del río haciendo muros de piedra. Que alguien podrá pensar, bueno, pero eso tampoco era lo típico, ya, pero más típico es hacer un muro de piedra que de hormigón, claro. Es decir, estamos a años luz, ¿no? Y sin embargo, parece que nadie dice nada, o el ayuntamiento no asume un poco esa crítica, ¿no? Vale, después tenemos la parte de la sensibilización. Ya os he dicho que es necesario sensibilizar a la población local de lo que tiene. Ahí pues mi felicitación a todos los que han trabajado, y creo que hay presente gente que ha trabajado en guías didácticas, porque es súper importante. Hay que ilustrar a los escolares sobre cuál es el bien que tiene, porque si nosotros mismos no sabemos lo que tenemos va a ser difícil que podamos proyectarlo. El tercero, la accesibilidad, que ese es un tema muy complejo, vaya por delante que aquí va a tener que intervenir algunos de los planes especiales que están ahí a la espera, vinculados a la ley del Palmeral, de entrada seguro al plan especial de uso y gestión, porque es que no sabemos muy bien qué hacer. El caso es que algunos huertos de Palmeral necesitan... A ver, yo entiendo que esto puede generar cierta polémica, pero si un turista, tú no puedes mandar a un turista que visita los huertos en agosto y que no pueda beberse una botella de agua, o que no pueda, en fin, no puede ir al aseo. Es decir, todos los recursos al final tienen que tener un mínimo de adaptación. Vamos a ver las posibilidades de adaptación, pero que nadie se asuste. Tiene que haber un mínimo de adaptación y tiene que haber un mínimo de accesibilidad. La accesibilidad son muchas más cosas que un camino. Es una farola también. Yo me pregunto, esa farola que veis ahí en la foto de abajo, que es la misma que tenemos en la glorieta, ¿eso ayuda a generar un relato del Palmeral? ¿Ayuda a singularizar esa historia que tiene el Palmeral? No ayuda a nada. Lo que ayuda realmente, o lo que hace realmente es banalizar el Palmeral, porque está poniendo elementos urbanos que tenemos en cualquier otra parte de la ciudad.
Lo mismo pasa con la accesibilidad en forma de caminos. Es necesario esos caminos que están cortados a cuadricátagón y con la zahorra esta, ¿mejora eso realmente la accesibilidad? Bueno, pues todo esto, en algún momento tendremos que pensar en quitar algunos de estos elementos y sustituirlos por otras cosas, ¿no? Y por último tenemos la promoción. He dejado para el final la promoción, aunque a nivel político suele ser lo que más se hace. Y no lo digo como crítica, o no lo digo solo como crítica al Ayuntamiento de Elche, porque esto generaliza. Todos los ayuntamientos, todas las diputaciones, todas las comunidades autónomas, donde más invierten tradicionalmente es en promoción. ¿Cuál es el problema de la promoción del palmeral? Pues es un problema doble, porque si tú promocionas el palmeral a través de esas imágenes tan espectaculares de su monumentalidad, asociadas, por ejemplo, con una imagen de parque-jardín, y después llega a ese turista y no encuentra nada más, pues se volverá y se quedará ahí la cosa. Si haces una promoción basada en elementos vinculados a su singularidad paisajística agrícola, pero después resulta que el turista llega a la ciudad y no puede ver nada, o al campo, y no puede ver gran cosa, pues digamos que la experiencia se siente un poco defraudada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la promoción. La promoción se tiene que hacer al final y se tiene que hacer acorde a lo que se ha hecho previamente para adecuar ese bien a su consumo turístico e intentar sobre todo que los turistas, pues al final, tengan una experiencia satisfactoria, ¿no? Bueno, 3, esta es la tormenta de ideas que os decía. Han participado también compañeros del departamento. Vamos a ver qué bienes que pueden ser potenciales recursos y cómo esos recursos pueden dar lugar incluso a productos, ¿no? No voy a entrar un poco en la teoría de recursos y productos, pero para que todo el mundo se haga una idea, un recurso es algo muy puntual y un producto es algo más serio. Es un conjunto de bienes y servicios. Hay hostelería, hay servicios, hay dotaciones, hay guías turísticos, hay alojamiento. Un producto es una cosa un poco más seria que lleva sobre todo a la pernoctación, ¿vale? Entonces el palmeral de Elche es algo muy curioso en cuanto a bien, porque tiene elementos vinculados a la tipología cultural, otros están vinculados al turismo basado en la agricultura, y hay cosas muy, muy, muy diversas, como veis. Algunas entroncan incluso con el turismo de naturaleza, porque tiene valores ambientales y porque hay palmeral en Elche, que está muy próximo también a espacios naturales protegidos, donde también se pueden desarrollar determinadas actividades de ecoturismo. E incluso algún compañero me ha dicho, bueno, también es turismo religioso. ¿Puede ser palmeral turismo religioso? Pues también. Hay connotaciones o líneas que puede atraer a la demanda que busca lo religioso a través, por ejemplo, de la palma blanca, ¿no? No me voy a detener en los detalles, si quería decir algo, pero o si no, se nos va a ir el tiempo. Pero en fin, toda esa diversificación además nos lleva a conseguir dos elementos muy interesantes. Por un lado, la diferenciación. La diferenciación dentro de ese relato, dentro de esa historia, dentro de esos bienes patrimoniales que están siempre en el vínculo de lo cultural y lo agrícola, pues nos van a generar una diferenciación muy potente en el mercado turístico. Porque al final, si yo solo promociono el parque municipal, pues alguien de cualquier otra ciudad pues me sacará su parque. Y hay parques preciosos en toda España y jardines botánicos. Pero lo que nos puede generar una verdadera diferenciación en el ámbito del turismo es este relato del que os hablo, ¿vale? Y por otro lado, esa diversificación también nos va a ayudar mucho a la desestacionalización, porque claro, algunas de estos recursos tienen un consumo estacional diferenciado, es decir, cultivos, prácticas agrícolas que se pueden ver en determinados momentos del año, gastronomía que podemos también promocionar, determinados productos, talleres, etc. Es decir, nos van a ayudar también a desestacionalizar el consumo turístico. Vale, 4, estamos ya en la parte final, aunque aquí hay bastantes diapositivas, pero las pasaré bastante más rápido. Posibles experiencias. Bueno, yo detecto o propongo sobre todo esos 3 ámbitos de consumo, dentro de los cuales se pueden ofertar experiencias muy diversas. La propuesta que hago yo, el consumo que yo creo que se va a dar en el futuro, es un consumo que parte del paisaje, porque es lo normal en el caso de Elche. La gente se siente atraída por la atracción del paisaje del palmeral, porque entre otras cosas no tiene conocimiento nada más. Así que los turistas se van a ver atraídos por el paisaje. Una vez los tenemos aquí, vamos a tener que empezar a mostrarle esa adaptación de nuestros huertos de palmeras a espacios de producción, como espacios de producción, para que se pueda ver todas las experiencias que ahora os enseñaré.
y eso nos va a dar pie después a profundizar también en el consumo de los productos agroalimentarios relacionados con el palmeral. Os he puesto una flechita abajo para que veáis que normalmente es al revés. Pues nosotros vamos a empezar al contrario de cómo suelen hacer los destinos, porque la mayoría de destinos parten de la gran capacidad de atracción de determinados productos agroalimentarios. Por un ejemplo muy concreto, el vino. La gente le interesa el vino, entonces pues buscando el interés por el vino, pues al final va a espacios de producción del vino, y esos espacios de producción del vino les llevan a disfrutar del paisaje del vino, ¿no? Y a esa tendencia se le llama enoturismo. Lo mismo podemos decir con el oleoturismo. La gente siente atracción por el aceite de oliva. El aceite de oliva es el elemento principal que va a dar lugar a que se les pueda enseñar los espacios de producción y los paisajes del aceite de oliva. Lo mismo con el lactoturismo, lo mismo con el micoturismo, lo mismo con el apiturismo, que es todo lo relacionado con la miel y otros muchos productos turísticos que empiezan a surgir en este ámbito. Voy a repetir que creo que la tendencia lógica para acceder a esas experiencias turísticas en el caso de Elche va a ser desde el paisaje al espacio de producción y desde el espacio de producción al producto agroalimentario. Vale, vamos a empezar por el paisaje. Bueno, tenemos un paisaje muy atractivo, ya lo hemos visto. Bueno, siguiendo con los gráficos de las encuestas que hicimos en el 2008, si os fijáis, aparecía esta foto como la segunda más valorada de una serie de fotografías que le dábamos a los turistas para que las valoraran, ¿vale? El 22% de los encuestados consideró que esta era la foto más atractiva del palmeral, ¿vale? Bueno, tenemos una foto, una imagen ahí súper atractiva del palmeral, que tiene un consumo muy... ¿Perdón? Sí, después te lo enseño, eso era la sorpresa al final. Bueno, tenemos una imagen muy súper bonita, que es un consumo que... Bueno, podemos promocionar más este consumo, que es muy generalista, muy fácil. Bueno, pues a lo mejor se puede... De hecho, ha habido intentos, ahí tenéis, ha habido intentos de promocionar ese consumo del palmeral a través de la imagen, ¿no? De la imagen, de la escena, ¿no? Paisajística que genera desde cierta distancia. Esto está relacionado con ese proyecto que seguro que conocéis todos, del Mirador, que en general las propuestas eran un poco disparatadas desde mi punto de vista. Había alguna cosa ahí, alguna cosita interesante, pero había auténticas locuras. Pero tenía un problema, del cual creo que nos ha hablado mucho, y es que al final te estás haciendo una inversión brutal, con un impacto muy grande, podía salir alguna cosa chula si algún arquitecto se lo cocinaba muy bien, pero es que estaba el problema de lo estático del punto de visión. Es decir, al final tenemos un mirador montado en un sitio que no se mueve, y que hasta qué punto puede generar tanta atracción eso. Tendríamos el mismo problema, es decir, la gente iría a La Noria o cualquier otro punto y ya vale, he hecho una foto del palmeral y ya no tengo que venir dentro de 20 años, porque no me ofrece nada más que esa visión estática que ya se podría tener desde otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que es más interesante hablar de una red de miradores, y yo creo que hay margen para que el ayuntamiento se lo ocurra. ¿Queremos potenciar esa visión del palmeral como paisaje? Bueno, pues cúrrate una red de miradores. Que esa red de miradores puede partir de diferentes elementos que tenemos construidos. No sé cómo, imagino que a alguien del ayuntamiento se lo habrá ocurrido, pero la fábrica de harinas es brutal como mirador. No sé si se podría llegar a algún tipo de convenio, no lo sé. Pero en fin, tenemos el campanario de Santa María, tenemos la torre de Bahillos, no sé si la torrecita del palacete de Lord del Gat podría dar pie, no lo sé. Y hay algunas fórmulas que algunos arquitectos han llevado muy bien, algunos espacios que con muy poquito, y a veces con estructuras de madera muy sencillas, también nos permiten acceder a ciertas visiones interesantes, porque esto de hacer también miradores de no sé cuántos metros de altitud, pues tampoco a veces es lo adecuado. Quizás es más chulo ver miradores diferentes con diferentes perspectivas, ¿no? A veces sobrepasando ligeramente un poco esa línea, ¿no? Ese skyline que genera el palmeral, ¿no? Y por supuesto una cosa que muchos conoceréis, porque si viajáis, pues sabéis que se ha puesto muy de moda lo de las terrazas, ¿no? Ya casi hay guías de terrazas en Madrid, en Barcelona, en todos los sitios. En Alicante ya puedes ver terrazas, desde donde hay vistas, ¿no? Creo que en Elche no hay nada. No quiero en Estambul se vende mucho. Claro, es que eso es una cosa, eso es un bombazo. En Madrid, todos los edificios de la Gran Vía intentan ofrecer vistas desde las terrazas. No quiero dar malas ideas, ¿eh?
porque esto ya entramos en edificaciones, en edificios, en fin, con vida residencial. Pero las vistas que hay desde la terraza de Ripoll son brutales, y seguro que algunos, ¿no? Espero no fastidiar, pero en fin, igual hay opciones y en el futuro algunos de los edificios que se construyen cerca del Palmeral piensan en algo de esto. No lo sé, y sé que es un tema un poquito polémico, pero que sepáis que aquí hay una tendencia y que bueno, pues también daría un punto de apoyo más a esa visión. Esta parte se ha trabajado menos, que es el paisaje con su contenido, ¿no? Y aquí siempre se habla en cuanto a las tendencias en la interpretación. La interpretación básicamente es enseñar a los turistas el paisaje a través de sus contenidos, relaciones, significados, objetivos, y siempre tiene que haber un punto de emisión, que en nuestro caso casi siempre es un museo que se le llama museo interpretativo, pero en realidad casi siempre es más un museo de información, porque las técnicas de interpretación suelen ser muy bajas, pero que podría sumarse a esa emisión, a esa, digamos, herramienta de emisión de la interpretación, los guías. Y me he hecho ahí un poco de publicidad en los cursos de guías de interpretación del patrimonio de la Universidad de Alicante, que tiene una que te enseñas esa capacidad de explicar, de interpretar el paisaje, buscando esas relaciones, esos contenidos, esos vínculos entre el turista, el palmeral y a lo mejor incluso espacios agrícolas de su lugar de origen, ¿no? Desde el punto de vista del turista receptor, en muchas ocasiones piden participar, ¿no? Nosotros tenemos una visita ahí la semana que viene con los alumnos. Es una pequeña empresa de miel, que te hacen una guía interpretativa del Parque Natural del Montgó, pero lo hacen a través de la miel. Claro, como el Parque Natural del Montgó es tan biodiverso, en botánica sobre todo, eso da pie a unirlo al mundo de la miel e interpretar ese paisaje a través de la miel. Y eso también se vincula con lo que los expertos han llamado tendencias a narrativas personalizadas, que básicamente hace referencia a que tú no puedes interpretar el palmeral, y de ahí un poquito los problemas de estos museos interpretativos, que son un poco generales para todos. Entiendo que tiene que haberlos, pero al final dan una información muy estandarizada para todo el mundo. Pero tú no puedes interpretar el palmeral o una actividad concreta del palmeral. Antes lo hablaba con David, que recibe escolares. Claro, no le puedes enseñar igual a un escolar el palmeral ni interpretarlo que a un grupo de profesionales, de expertos, en fin. Hay que también buscar narrativas diferenciadas en función de los públicos. Os he puesto dos ejemplos muy singulares. Uno que se está promocionando mucho en España, que es el de los segmentos vinculados a cuestiones culturales. Entonces se empieza a hablar de turismo halal. ¿Veis ahí la foto? O del turismo, por ejemplo, judaico. Claro, si esto va a llegar, va a llegar. Y de hecho hay muchas guías turísticas ya en Madrid. Y bueno, sabéis ya que a la ciudad que encuentra una sinagoga ahí medio en ruina la toca la lotería, ¿no? Porque automáticamente tiene un flujo de turismo de Israel, ¿no? O de judíos repartidos por todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de que a través de esta historia que tenemos del palmeral acceder a esas narrativas personalizadas, porque tenemos una historia, que es la historia del palmeral, vinculada al mundo andalusí. Es decir, ahí tiene unos nexos de unión con esa demanda que va a llegar, que yo digo que va a llegar, y que va a querer consumir elementos vinculados a sus raíces culturales. O por ejemplo, y esto es un poco ya más en el ámbito quizás de un consumo más friki, si me permitís, que es el consumo que hacen determinados grupos porque son grupos de interés de determinadas temáticas, ¿no? Entonces se consume, por ejemplo, Toledo a través de los misterios de Toledo, o se consume, por ejemplo, y se hace una interpretación de Edimburgo a través del mundo de Harry Potter. Es decir, las narrativas que se pueden hacer son muy variadas. Vale, dentro de las experiencias que yo iba a proponer como espacio de producción, ese juego de intensidades significa lo siguiente. Bueno, algunas cosas os sonarán porque ya os he dicho que se están poniendo en marcha iniciativas de este tipo algunas. Vale, las intensidades hacen referencia al papel activo del turista. Es decir, la intensidad 1 son turistas a los que les ofrecemos ver el palmeral desde el punto de vista agrícola. Y eso ya es un paso adelante, porque hasta ahora casi ni se hacía eso. Pero si un turista quiere hacer más cosas, puede hacer más cosas. Puede ir a demostraciones de tareas agrícolas. Y si quiere participar más, puede ir a talleres participativos. Y si quiere participar todavía más, puede ir a explotaciones agrarias, hablar con los agricultores y empaparse de todo ese mundo. Y si quiere participar él mismo en las tareas, pues aparecen tendencias como el agroturismo o el turismo colaborativo. Veis que hay una flecha también del paso de la ciudad al campo, que hace referencia a cómo
estas diferentes intensidades en la participación de los turistas implica también la necesidad de contar con el palmeral del Campo de Elche. No podemos desarrollar actividades de agroturismo en el palmeral Patrimonio de la Humanidad. No se puede. No se puede por muchas razones, pero de entrada no puedes pernoctar dentro de un huerto, dentro de Elche, en un huerto bien cuidado, digamos, donde haya agricultores. Por lo tanto, necesitamos también contar con el Campo de Elche. Vale, lo primero, observación de palmeral como espacio agrícola. Bueno, aquí hay presentes los miembros de la asociación que dan mucho la lata, y enhorabuena, por contar con un palmeral más vivo, más agrícola, en fin, que se vea todas estas cosas, pero yo creo que no nos hemos parado todavía a pensar el potencial que tiene esto. Es que es brutal, es que te puedes pasear por el mundo y ver iniciativas turísticas de todo. La foto que tenéis, por ejemplo, arriba a la izquierda, es un valle de la República Dominicana que básicamente vive de las visitas a sus campos de ajos. Y esa es su promoción, visitas a campos de ajos, que los dejan florecer. El ámbito o el mundo de consumo relacionado con los espacios rurales donde se cultiva la lavanda es bestial a lo largo de todo el mundo. En Francia, por supuesto, pero ha llegado a España con mucha fuerza. Hay parques que se visitan en Madrid, desde todos los madrileños, parques de Valdebebas, por ejemplo, que han apostado simplemente por las praderas de plantas silvestres. Hay turismo de observación y de fotografía en Cieza, por ejemplo, vinculado a los melocotoneros y este tipo de árboles frutales en floración. Y en Elche se ha hecho alguna cosita y os habéis dado cuenta del impacto que ha tenido esa foto que tenéis ahí a la derecha, que salió en todos los medios de comunicación, porque realmente es que tenemos un marco o un contexto en el que casi cualquier cosa que pongamos pues queda muy bien, pero es que las posibilidades son brutales, como os digo. Bueno, las demostraciones de tareas agrícolas se está haciendo y chapó, porque ya se hacen desde hace tiempo. He puesto dos críticas que se hacen también en TripAdvisor, no sé si se leen, pero bueno, la gente lo pone muy bien, este tipo de tareas, pero a veces aparece lo de la suerte, y dice, bueno, si tienes suerte lo puedes ver. Todos sabemos que si llamas, David, que está aquí presente, no estoy diciendo que haya que poner a trabajar más horas a David, pero, en fin, igual se puede hacer algo más para hacer más de estas prácticas, es decir, potenciar más estas prácticas demostrativas, porque la gente es que lo pide. Fijaos el segundo comentario, que se ve que la persona que lo ha hecho lo ha intentado traducir al español, pero se nota que es inglés. Y dice, tuvo la suerte de visitar justo antes del Domingo de Ramos, así que conseguimos infiltrarnos en el taller de al lado para ver fantásticas esculturas de pan hechas a mano. Dice, así que no hay fotos de alto secreto permitidas, no sé muy bien a qué se refería, que no les dejaban hacer fotos, pero dice, aparentemente empiezan el trabajo en febrero y se les pide con una Amazing, súper atractivo. Vale, no se ha hecho prácticamente nada de riego. La foto que tenéis a la izquierda es una foto que pusimos en este juego de marcar la más atractiva, y era la F. Y fijaos que era un huerto de palmeras en el que no había nada, simplemente abrieron el portón y empezó a regarse, es decir, solo con que hubiera un poquito de agua a la gente le generaba atracción. Pero vamos, las potencialidades que hay es que son tan brutales, y bueno, está Gregorio también, que ha hecho su tesis sobre patrimonio, es decir, lo que tenemos es bestial, y no se ha hecho prácticamente nada. Esas fotos de las acequias antiguas con esos muros, bueno, eran de una belleza increíble. En Murcia, por ejemplo, tienen, no sé si lo sabíais, pero tienen un palmeral muy pequeñito, el de Zaraiche, y bueno, esto fue una fiesta, ¿no? El abrir de un portón y que saliera el agua y que corriera el agua por el huerto, pues atrajo un montón de gente, porque a la gente le gusta. Vale, los talleres participativos, enhorabuena a los que han empezado a trabajar en esto. Que hay alguien que puede pensar, bueno, pero esto realmente va a tener impacto turístico. A ver, vamos a ver. Aunque no tuviera impacto turístico, primero hay que dejarle recorrido, pero aunque no tuviera impacto turístico, esto es que genera experiencia y genera que nuestros huertos de palmeras estén más vivos. Es decir, la gente que ha visitado el palmeral y ha hecho la ruta del palmeral y tenía miedo de recorrer la ruta del palmeral, porque a veces no sabía ni lo que te podías encontrar ahí, el hecho de que haya vida en esos huertos de palmeras, que haya talleres, que haya gente disfrutando, eso genera una atracción en los propios turistas. El contacto también de los turistas con la población local, eso es una tendencia que se está expandiendo mucho por todo el mundo.
La OMT le ha llamado, eso que tenéis ahí, ¿no? Elementos de la forma de vida de los sitios visitados. Es una tendencia que se está destacando mucho a nivel internacional. Son generadores de experiencia. Yo os he dicho que desde el principio de que las nuevas tendencias turísticas buscan experiencia, buscan aprendizaje, buscan un turismo más creativo. Y además tenemos la capacidad, gracias a esos talleres, de intentar desestacionalizar, porque tú puedes hacer un programa de actividad durante todo el año. Y algunas de esas prácticas concretas también se van a poder desarrollar en los momentos del año que toca, ¿no? Bueno, veis ahí una indicación a la izquierda que hace referencia a que aquí necesitamos ya la ayuda del Campo de Elche, del palmeral vinculado al Camp de Elche, donde si queremos una participación más activa de los turistas, pues obviamente pues, tendremos que echar mano de las explotaciones agrarias, y enhorabuena también porque se empieza a hacer. Me ha costado mucho, pero ya hay alguna pequeña actividad en este sentido. Por supuesto, no solo relacionada con las palmeras, sino de los cultivos asociados al palmeral. Y la última, en cuanto a esta parte, es el agroturismo y el turismo colaborativo. De esto prácticamente no se ha hecho nada en Elche. Entiendo que puede resultar la más complicada, porque al final son ofertas en las que los turistas pues, están de estancia dentro de una finca privada con agricultores con los que convive, pues donde además el turista puede participar activamente en algunas tareas muy concretas, que tienen una tendencia hacia dos propuestas de las que se empieza a hablar mucho, que es el ecoagroturismo, que hace referencia a aquellas fincas en las que la explotación es fundamentalmente en ecológico y con mucha sostenibilidad de por medio, o en el agroecoturismo, que hace referencia a aquellas fincas en las que el agroturismo viene acompañada de observación de la naturaleza, observación e interpretación de la naturaleza, que es el ecoturismo, ¿vale? Y por último, bueno, muy interesante y muy ofertado en el ámbito del segmento del turismo familiar, y el turismo colaborativo, que en Elche prácticamente tampoco hay nada, y que eso es una tendencia que está generando, vamos, unos movimientos brutales en el ámbito de los turistas jóvenes. Básicamente es un agroturismo, pero en el que no se paga con dinero, sino que se paga con trabajo. Es decir, cantidad de gente joven que se está empezando a mover por todo el mundo para poder alojarse y disfrutar de un espacio, un destino determinado, participando en algunas actividades durante unas horas al día, ¿no? De esto prácticamente, como digo, no se ha hecho nada. Y por último ya tenemos las experiencias en los productos agroalimentarios. Esto lo voy a pasar muy rápido, que sería toda la parte de la producción que nos toca y que, en fin, pues está vinculado con el éxito que está teniendo todo relacionado con la gastronomía, programas de televisión, series de televisión, películas, etc. Y todo lo relacionado con el movimiento slow, que está siendo muy potente en todo el mundo. Las dos primeras no las voy a mencionar porque son muy obvias. Sí que me voy a centrar en las tres siguientes, al menos con unos ejemplos muy concretos. Tenemos mercadillos, esto tiene un éxito enorme, los mercadillos gastronómicos tienen un éxito enorme en todo el mundo. Nosotros tenemos este tipo de cosas, en la provincia de Alicante hay muchos ejemplos. ¿Se podría llevar esto a un huerto de palmeras? Pues no veo por qué no. Tenemos la proximidad con el centro de la ciudad, en el Palmeral Patrimonio de la Humanidad. Se ha habilitado el espacio de Lord de Espontos. Tenemos huertos también, este tipo de huerto urbano que conocemos todos, el Lord de Felipe o el Lord de la Cuerva. ¿Por qué no podemos llevar este tipo de iniciativas también al palmeral para enriquecerlo, para darle un uso, para generar un poco esas inercias de darle vida a este espacio? Los festivales, fiestas y días de degustación, pues se hace en todo el mundo, en fin, de productos muy variados. Y enhorabuena también para los que tuvieron la iniciativa, porque hace muy poquito empezó ya con la primera fiesta del dátil en el Lord de Espontos. Hay fiestas de dátiles no solo en Arabia Saudí, Oriente Medio, en México, por ejemplo en Baja California, es el cartel que tenéis en el centro, lo vienen haciendo ya desde hace tiempo. Y por supuesto, a nivel de productos asociados, hay fiestas, festivales y días de degustación de prácticamente casi todo lo que existe en España, sobre todo en denominaciones de origen. Talleres y demostraciones de cocina, pues, ¿se puede relacionar esto con el palmeral? Pues claro que se puede relacionar. Claro que se puede relacionar. Tenemos una escuela de hostelería. ¿Se podrían hacer talleres de cocina? Pues debería de poderse, ¿no? Sobre todo en los espacios que, por supuesto, está habilitado para ello. Y acabo ya. Si me deja el... Vale, acabo con unas diapositivas. Una, con el tema de las rutas y las sendas y el senderismo, que es un tema de verdad apasionante, del que se está escribiendo mucho en los últimos años, y que tiene al final se utiliza como una herramienta, ¿no? Una herramienta para unir recursos, para unir experiencias.
y que además en muchas ocasiones se vincula o se utiliza para ayudar a generar esa cohesión temática, es decir, ayuda a generar el relato, por así decirlo, ¿vale? Pensad en una cosa muy concreta que se ve en los últimos años. No sé si conocéis todo esto de los senderos homologados, los PR, los GR, pero últimamente ya no salen senderos homologados que se llamen PR45. Ahora sale un sendero homologado que se llama PR45, Ruta del Agua, o se llama PR128, la ruta de los gelators de Ibi. ¿Vale? Es decir, siempre se vincula ya la propuesta de senda con una temática concreta que puede ser utilizada para reforzar el sendero, o el sendero puede servir para reforzar esa temática a nivel incluso patrimonial, ¿vale? Y después las sendas o las rutas son súper importantes para el uso público. En términos de accesibilidad general, es bastante evidente, y muy especialmente en el ámbito del turismo inclusivo, porque esto va a ser una tendencia muy potente en los próximos años. Cuando la generación del baby boom empiece a llegar a la vejez, nos vamos a encontrar con que el 30 o el 35% del mercado turístico va a ser protagonizado por gente mayor. Entonces vamos a tener que mejorar la accesibilidad de nuestros destinos en general, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos actualmente en plan diagnóstico? Tenemos 3 rutas. Esto fue trabajado por una alumna nuestra, del grado en turismo, que hizo su trabajo fin de grado, que se llama Ana Irles. Y bueno, yo le eché una mano también junto con otras personas, y ese es un diagnóstico que más o menos ella hizo. Dice, el sendero del Palmeral, el PRCV 439, vale, es un sendero que puede ser necesario, pero es excesivamente largo, lo he resumido, claro, está infinito, porque si no, es excesivamente largo y falto de relato. Vamos, falto de relato, si es que pasa por sitios en fin, que es de locura, ¿no? Por medio de calles, de carreteras, es muy complicado. La ruta del Palmeral está algo descuidada, pero es la más coherente al centrarse en espacios de mayor identidad agrícola, está en un tamaño un poquito más acorde y pasa por el camino de la Almasera, que es quizá el camino que guarda un poquito más esa imagen tradicional, y la ruta de las palmeras singulares, que es interesante, pero con recursos algo distanciados y en espacios demasiado heterogéneos, hasta el punto de que esa ruta te lleva a palmeras que están en medio de la calle, en algún caso. Creo que es más interesante, esto está fatal hecho y simplemente lo he dibujado ahí, pero yo creo que es más interesante esto. Es decir, yo creo que no es tan buena idea buscar, porque es que es imposible, es que el Palmeral de Elche casi lo impide, el buscar un sendero de super éxito y que reúna todos los espacios del Palmeral. Yo creo que es más interesante hacer una red de rutas que en realidad sea una red de huertos visitables con unas sendas adaptadas a esas temáticas que tendremos que identificar en cada huerto, ¿no? Entonces yo he dejado puntos suspensivos, pero seguro que a alguno se le ocurrirá alguna cosa más, ¿no? Pero puede haber un huerto en el que, por el motivo que sea, es más sencillo vincularlo a la interpretación del agua, otros a la palma blanca, otros a cultivos anuales, donde se pueda jugar con diferentes tipos de cultivos, otro vinculado a una accesibilidad. Ya sabéis que esto se está haciendo mucho también en el turismo de naturaleza. Yo no quiero, en fin, no se me pasa por la cabeza llenar todo el Palmeral de pasarelas, pero a lo mejor habrá que pensar que un huerto de palmeras concretos deba de tener alguna pasarela para que la gente invidente o que tenga problemas de movilidad pueda acceder. Y eso habrá que pensarlo. Sendero de frutales, de herbáceas silvestres, es decir, casi lo que se pueda ocurrir, pero creo que es mucho más interesante que el ayuntamiento se fije en estos elementos, siempre sin perder ese relato, como digo, de la historia del Palmeral, que apostar por una ruta muy complicada de vender. Bueno, ahí tenéis algunas imágenes de sendas accesibles que además pueden jugar muy bien con determinados cultivos, pueden incluso desaparecer en determinadas perspectivas. A alguno quizás no le guste y piense que sea una banalización, ya sabemos que en Elche es muy complicado contentar a todo el mundo, pero hay un segmento de turismo accesible que también hay que darle una respuesta. En los parques naturales se está haciendo en sitios muy concretos, ¿vale? Senderos relacionados con el agua, con la palma blanca, que prácticamente no hay nada. Por ejemplo, en el huerto de Zaraiche, en Murcia, a mí me han gustado mucho los caminos, están delimitados también con troncos de palmeras, ha quedado muy bonito, pero en fin, hay muchas posibilidades, ¿no? Y esto es un poco lo que podría generar más polémica y lo que habría que cuidar mucho si entronca con la ley, y ya he acabado bien, que es la tercera pata del turismo cultural. El turismo cultural tiene 3 patas: la parte patrimonial, que todo el mundo conoce, la parte del contacto con las tradiciones y la población del destino, esto que decía la OMT de la forma de vida, y la tercera pata es el arte y la cultura.
¿Da pie a desarrollar horticultura, esa tercera pata del turismo cultural en el Palmeral? Bueno, yo creo que hay elementos que sí, que creo que no generarían demasiados problemas porque son cosas muy móviles y que no interfieren de manera definitiva en el patrimonio. Bueno, ahí tenéis, creo que se ve bien, posiciones de pintura, talleres, fotografía. El taller de pintura de los chocolates, pues no sé si se puede visitar, la verdad es que no lo sé, pero no sé si puedes ir y ver cómo la gente pinta. Quizás alguien lo sepa. Espacios para la música, la danza y lo que más problemas puede generar, pero que yo lo dejo ahí con interrogantes. Sabéis que hay una tendencia que es el land art, que se ha extendido por todo el mundo y genera una atracción turística en determinados sitios increíble. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Podría generar banalización? Bueno, en algún caso podría, en otros no. Por supuesto, primero cumpliendo pues, con lo que tenemos y siempre poniendo por delante el bien, el cuidado del bien sobre la demanda. Esta creo que es la última diapositiva. Algunos ejemplos de land art. Algunos son, como veis, ejemplos muy sencillos que no generan casi impacto y que ya os digo que tienen mucha atracción turística. O sea, la foto que tenéis a la izquierda es de una artista francesa. Lo que tenéis en el centro seguro que muchos lo reconoceréis. Las esculturas del Peine de los Vientos de Chillida y el bosque de Oma en la parte de arriba, que son más fijas y que igual no son trasladables, es decir, y lo que tenéis a la derecha es una senda, que es la senda del agua de un bosque de la Sierra de Francia en Cáceres, que siempre va alternando la ruta en el bosque con determinados elementos artísticos, ¿no? Bueno, eso lo dejo ahí un poco como... Y esta es la última diapositiva, ya os he dicho que iba a deciros cuál es la D. No hay sorpresa, la más valorada es... Y esto tiene mucha lectura, porque después de todo el rollo que nos has contado, al final, lo que más valora la gente es el Huerto Lura. Bueno, claro, es que tiene mucha lectura porque de entrada es que es lo que conocen los turistas, y es que básicamente Elche, en el ámbito del Palmeral, es el parque municipal y el Huerto Lura, con alguna cosita un poco más, pero básicamente. Y después yo no renuncio tampoco a ese icono del turismo de Elche, es decir, es una imagen icónica, pues está ahí, y muy bien. Pero eso no nos va a generar más relato del que nos da. La expansión de la actividad turística va seguro por lo que os acabo de contar. Y disculpad que me ha alargado, pero hemos empezado tarde. Pues estaría un par de horas más, no me ha cansado nada, al contrario. Me ha parecido muy interesante. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Ahí al fondo. Nombre y... Soy Sergio Sánchez, soy impulsor universitario de la formación profesional en Elche y estamos impulsando la nueva Universidad Internacional Estrella de los Mares entre Elche, Alicante y Santa Pola. Estamos muy atentos también a lo del tema de las tendencias respecto del turismo y en relación al Palmeral, uno de los sectores de emprendimiento también que pueden ser. Y bueno, pues nos ha parecido magnífica la exposición que ha hecho el compañero. Y bueno, pues decir que damos las gracias a Universidad Miguel Hernández también y a todos los Borel Palmeral y prácticamente a todas las personas que defienden lo que es el Palmeral plenamente aquí en Elche. Muchas gracias. José Antonio, se llama José Antonio Barros. Yo muy breve. Carlos. Que sí que ha habido algún intento de proponer algo para la evaluación de huertos, de paisaje y tal. En la tesis de vida termina con una matriz que, bueno, pues valdrá más o menos, pero en todo caso es una base de discusión para ir proponiendo cosas. También sí, se contemplaban cosas de lo que dices, algunas de este tipo. De hecho, yo creo que debería de iniciarse la búsqueda con lo que se ha publicado. Claro. Y hay tesis doctorales efectivamente sobre el Palmeral, hay trabajo fin de máster sobre el Palmeral, hay trabajo fin de grado, y ahí hay mucho trabajo de hecho. Entonces, trabajo de... ¿La que has comentado, Irene? Sí, de Irene. Irene, bueno, a nosotros nos hizo Ana Igles, Ana Igles hace tiempo que le propuse esta charla, porque me leí su trabajo fin de carrera, que me lo envió, y me pareció muy interesante las conclusiones que había sacado. Personalmente se lo mandé al anterior alcalde, a Carlos. Luego le pregunté y me dijo, sí, lo he imprimido y lo tengo aquí encima de la mesa.
digo, bueno, ya es un paso, ¿no? Ahora estará en el cajón. Claro, lo que da un poco... El cajón irá sumando. Irá sumando. A ver, lo que da pena y esto lo vinculo con otras, en fin, con otras temáticas en las que trabajo, en mi tesis doctoral en el Palmeral, algunos lo saben, es de áreas metropolitanas, y lo enlazo con ello porque se hace mucho trabajo y un esfuerzo enorme por parte de los investigadores, y después a veces el ayuntamiento dice, pues encargamos un estudio. Claro, encargamos un estudio. Es decir, has encargado un estudio, ¿tú has visto lo que se ha hecho de manera gratuita de todo? Es decir, ¿vas a encargar un estudio cuando ya se ha encargado un estudio en la universidad y cuando hay investigadores que ya han hecho tesis doctorales de eso? Es decir, da un poco de pena, ¿no? Que todo ese trabajo que está ahí, que ha costado tanto tiempo y encima es tan meritorio, porque son trabajos muy buenos, como el de Gregorio y el de Lina, pues da pena que a lo mejor no se tenga más capacidad de sacarle provecho a esos trabajos en la identificación de determinados recursos. Con la cuestión de valores también, en el simposio de Oasis de 2006 se presentó también una ponencia sobre valores del Palmeral que eran más genéricos, no eran tan a escala de huerto, pero bueno, quiero decir lo mismo, sin insistir en que hay cositas, lo que estás diciendo, que hay cosas hechas. Es una base. Una base grande. Sí, antes de ir a encargárselo a los de Madrid. De todas formas... Gregorio, encargué algo. Gregorio ha puesto, para los que no lo veis, ha puesto cara de pesimista. Gregorio no sabe por dónde empezar. No quería hablar, pero al final me he quedado con el principio que has dicho, y es que más de 20 años que llevamos hablando de estas cosas, oyendo estas cosas, y estamos en el mismo sitio, ¿no? Sí que creo que es fundamental que si no somos capaces, y hablo ya como población, como ciudadanía, ¿no? de aceptar esos criterios de identidad que todos llevamos y que se dice y se hace tanta propaganda del Palmeral como algo representativo y que nos identifica, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego a la hora de la verdad, eso de proyectarlo, esa identificación, esa sensibilización que dices, no se ve. Pero no se ve en los colegios, no se ve en los institutos, no se ve en la universidad. Puestos a ser críticos, todos los podemos ser y en cualquiera de los campos. Ya no hablo a nivel social, sino a nivel universitario. La propia Miguel Hernández está cruzada por varios brazales de la acequia que se han entubado, o que se han empedrado con cantos rodados, etcétera, etcétera. La propia universidad no transmite a nadie, del alumnado, que es la acequia mayor, por ejemplo. Ya no solo a nivel docente de institutos, a nivel de la población en general, es decir, si nosotros mismos como población no estamos identificados con ese patrimonio, y durante ya, el otro día lo comentábamos aquí, varias generaciones, muy difícilmente vamos a transmitirle eso al visitante que te ve aquí. Si tú no te lo crees y no eres amante de tu vino, por mucho que venga alguien a ver tu paisaje o tu vino, no vas a saber transmitir esos valores, porque tú no te lo crees. Hablar hablamos mucho, actuar muy poco. Se tramitó una ley sin la participación de la mayoría de los agentes implicados. Todos los hoteleros, todas las residenciales hoteleros, ya no docentes, sino directamente relacionados con el turismo, y son hoteles UNESCO, no transmiten para nada esos valores del huerto. Las propias asociaciones a la hora de hacer un huerto urbano lo hacen con agua potable y riego por goteo. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos a Felipe a hacer una ruta turística para ver el riego que estamos haciendo? Es decir, creo que el tema fundamental es el que dices de sensibilización. Y durante más de 20 y tantos años, como bien has dicho, esto ya aburre. No hemos sido capaces de dar ese paso. Ahora parece que se están dando pequeños coletazos en esa línea. Pero yo creo que porque obliga más la sociedad y la coyuntura actual de la crisis, la falta de agua, la falta de recursos, que sin querer vamos abocados a volver al campo, a volver a lo natural, a volver al palmeral. Totalmente de acuerdo, no puedo decir mucho más. Ana. Sí. Bueno, Ana Álvarez, catadora del archivo de la acequia mayor, y aparte también he trabajado en museos. Estábamos comentando antes Gregorio y yo, curiosamente ahora está, bueno, el Museo de Historia de la Ciudad está cerrado, y en el nuevo discurso histórico con el que se abrirá habrá desaparecido la ciudad islámica, que es precisamente la ciudad que da lugar al Palmeral.
En ese sentido, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el MAE optó al premio al mejor museo europeo del año, teníamos que elegir una pieza. Entonces elegimos una azada. Elegimos una azada que se había encontrado en la calle San Pedro. Y elegimos esa azada porque representaba para nosotros el trabajo humano y porque representaba el trabajo realizado en el palmeral. Hay veces que un elemento muy simple, muy tal como puede ser, bueno, no era tan simple porque era una azada, pues tapaba la madera, etc. Pero hicimos una guía didáctica a partir de esa azada para representar los trabajos que se habían sucedido a lo largo de la historia y cómo se habían encontrado incluso en el centro urbano. A veces un elemento muy concreto te puede servir para explicar todo un ámbito y crear un foco de atracción sobre el museo, por ejemplo, y además en un diálogo del museo con el espacio que le rodea. Todo eso, la azada ahora está dentro de una caja y seguirá dentro de una caja por los siglos de los siglos, porque todo el espacio islámico va a desaparecer del museo, más en una ciudad donde estamos, que es una ciudad islámica. Siempre. Y que, como he dicho, ese segmento se está posicionando muy fuerte. Hay un dossier informativo en Spain.info, es el portal más importante de Tour España, que está relacionado con esos segmentos vinculados a cuestiones o raíces culturales, ¿no? Y el turismo islámico está adquiriendo una importancia enorme en los últimos pocos años. En Granada es obvio, ya ves población de ese tipo. Córdoba, etcétera, Madrid tiene su propio folleto, pero tenemos un oasis de palmeras de origen andalusí. Entonces, me imagino que para mucha gente le resultaría tremendamente atractivo. Además, es una ciudad, como dices, una ciudad de fundación musulmana, ¿no? Es decir, tienes un poco todo, ¿no? Francis. Sí, hola, buenas. Mi nombre es Francisco, y soy miembro del Gran Palmeral, pero además nos he hecho en falta la consejera de Cultura y Turismo, por ejemplo. No sé si en Elche hay alguna asociación de hoteleros, lo desconozco, pero que pudiera estar presente en algunos, como bien ha dicho Gregorio, tenemos 2 hoteles en plena ciudad, uno de ellos totalmente jardín y el otro pasé el miércoles, nunca me había fijado en su interior, que es el Vireño, y tiene un potencial que está, me dio ganas de llorar, de verlo. Sí, ¿dónde estaba el camino? El camino de la Almacera. Me dio ganas de llorar, de ver, como no se puede ese verjado, el potencial que hay y está de pena. Y como bien creo que es fundamental potenciar el turismo agroalimentario y sacar en valor lo que tenemos, ¿no? Sacar en valor lo que tenemos, que eso se está haciendo, no sé cómo, sé que los anteriores ayuntamientos y el actual, oídos y orejas tienen, los ojos que tienen un grosor súper tupido, que no han querido ver ejemplos de décadas en otras poblaciones, en España y en el extranjero. Yo soy originario español, pero nacido y me he criado en el sur de Francia, y la zona de los campos de lavanda, estoy hablando mediados de los 60, casi 60 años. Y ahí iban turistas a los pueblecitos del interior. Sí. Se quedaban en la zona de Cannes, de Niza y tal, y autocares a los pueblecitos de la montaña. A ver los campos de lavanda, a ver esos pueblecitos medievales. Y habían tiendas de perfumes, de demás. Como ese ejemplo, como miles que habrá en todo el planeta, por supuesto. ¿Qué ocurre? Aquí hay un potencial, una riqueza enorme. Y no sé, repito, oídos tienen. No sabemos casi nada. Pero es una pena. Quien haya visitado algo sin salir muy lejos, acaba de nombrar Granada, acaba de nombrar Sevilla, en fin, otras ciudades. El propio Tenerife con su Teide. Es simplemente caminar por lava seca, evidentemente. No sé, creo que es muy triste, ¿no? Que porque al final todo sale de la política, queramos o no, nos guste o no, del gobierno que sea, independientemente del color.
no da pasos, no quiere dar pasos. Y la parte de accesibilidad creo que es fundamental. Es fundamental adaptarlos. Un parque municipal, un aseo, que el aseo para personas con discapacidad está siempre cerrado, hasta en fiestas de agosto. Tiene que irse a una cafetería, el señor o la señora, o el joven que tenga un problema de movilidad, a un bar, a consumir algo para que le dejen entrar. Es muy triste, ¿no? Sí. Y el ejemplo que ha puesto del Huerto San Plácido, donde el compañero pues hace las demostraciones de su vida, sí que es cierto que hay que pedir citas, pues que se implique más el ayuntamiento, poner más personal y más horarios. Evidentemente el chico no va a estar trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana, eso es obvio. Inversión en lo que quieres realmente, si lo quieres realmente. Y no olvidemos que venimos de origen musulmán. Sí. Parece que la parte musulmana, vamos, o sea, estuvieron aquí un par de meses, da la sensación. He hecho muchas visitas con escolares al Museo de Pujol y, vamos, y felicidades. Está clarísimo que lo que genera de verdad atracción es David. Es David y sus implicaciones y su... Pero sin duda. Cantó está ya recorriendo todos los patios de los colegios. He dicho Museo del Palmera. No, Museo del Palmera, perdón. Sí, sin duda, esa es la gran atracción que despierta un poco y que no solo a los niños, ¿eh? No, por supuesto, a todo el mundo, pero los escolares es... ¿Cómo? Estaban todos, pero el palmero, ¿cuándo va a subir? Gregorio hablando y... cantó con su caballo y ya lo está promocionando por todos los patios de los colegios. Claro. Cuando le interesa algo, sí que promociona. Vamos a seguir porque hay más turnos. ¿Ya, Francis? Vicente. Sí, correcto. Vicente. A mi m'ha agradat molt la conferència, Antonio. Muchas gracias. Que ha lligat el palmerar a la modernitat. Has donat una visió des del punt de vista del turisme d'aquests nous usos que pot tindre el palmerar i que altres estan donant des d'altres camps, des d'altres punts de vista. I ahí hi ha un punt de convergència. A la modernitat que no pot ser més que sostenibilitat, perquè tot el que has parlat són activitats sostenibles. Parlar d'una altra manera de veure la vida. Es parla de l'eslògi, no? De l'eslòg. Es parla d'eixa la desconnexió, de l'autorealització, d'una altra manera d'enfocar la vida, de veure el turisme i de veure el palmerar. I això m'agrada molt. M'agrada molt que és un punt de convergència que s'hauria de treballar. És cert que quan t'has parlat, quan t'has començat, has dit, el que ha reflegat Gregorio, que han passat 24 anys, què hem fet? No hem fet res. I ahir sí que el convida a Volem Palmerar o a que siga a convocar una altra activitat, un debat sobre per què no hem fet res i què és el que hauria de fer per a fer alguna cosa. Esa es la pregunta. ¿Qué pueden hacer para despertar? No, podem fer, clar que podem fer. Ell ha apuntat algunes coses i altres han apuntat altres coses. I sí que, jo sí que veig això, no podem, és una cosa que no podem fer, que tenim molt clar que no podem fer. I és confiar en que la institució municipal farà això. Això tenim clar. Tenim molt clar, perquè anem a veure. Això, Palmerar, no pot ser la responsabilitat d'un regidor que entre 24 coses més porta el Palmerar. Mira, ha tocat el Palmerar. I aquest home li dedica unes hores al mes, al trimestre o al semestre. I així no han fet res. Palmerar té que ser un assumpte d'estat, un tema de la ciutat, un tema del govern. I si no anem ahir, doncs no anem a ningú lloc. I per que això sigui un tema de govern, doncs hem de convèncer el govern que això ho ha d'assumir. Però això no ho anem a fer uno, l'altre, aquesta associació, aquella associació, anant d'aquella manera. No. Convoquem aquest debat, traiem aquestes conclusions i fem-los vindre. Ara aquí no venen.
Ara un altre fa una altra activitat, tampoc van. I només van a lo que... Para autosuficiència. Bé. Jo estava pensant justament això, quan estava sentint parlar als que estaven intervenint, que de quina manera, perquè clar, sempre diem, és que els polítics, bueno, polítics, però els ciutadans tenim una responsabilitat molt important en aquest camp. Tampoc hem sabut fer que el teixit industrial de la ciutat, que és molt ric i molt s'anime a lluitar per fer alguna cosa per el palmeral. No s'impliquen. Tots els empresaris de la ciutadans poquets s'impliquen en el palmeral. És un tema que no interessa, perquè hi ha iniciatives que se tindran que fer des de la part no pública, sinó privada, no? La part privada té que impulsar... Si el govern municipal ho assumeix com un tema de ciutat... Exactament, com un tema implicar... Implica les universitats, implica les càtedres, implica l'empresariat, implica les associacions... I això no se pot fer de la nit al matí, però en 25 anys se poden anar fent cosetes i al cap de 25 anys tens tot muntat. ¿Qué opinas? No, sobre todo en el ámbito de... Claro, es que a todos nos sorprende el ámbito de la restauración y a veces pienso, vamos, es tan complicado, es decir, aquí no nos hemos encontrado una ruina romana que... ¿Os acordáis de...? Muchos se acordarán, lo habrán estudiado, ¿no? Si hay arquitectos presentes de este debate del siglo XIX de qué hacemos con las ruinas, ¿no? Y estaban ahí los de Viollet-le-Duc diciendo que esto hay que rehacerlo, aunque nos tenemos que inventar como era, y otros arquitectos que apostaban por fosilizar la ruina en sí, ¿no? Es decir, es que el palmeral no es eso, es que el palmeral tenemos gente, agricultores que están vivos y que han estado en un huerto de palmeras, y tenemos fotos y tenemos muros de piedra todavía, pocos, muy pocos, pero queda alguno. Desgraciadamente se han tirado casi todas las viviendas, pero que todavía queda algo, y quedarán fotos, imagino, de las que se tiraron. No lo sé, pero es decir, no estamos hablando de un paisaje en ruina desde hace 300 años. Es un paisaje en ruinas, hasta ahí podría asumirlo, pero en ruinas desde hace poco. Y tenemos cierta capacidad, creo, sin problemas para reconstruir eso. Es decir, aquí no estamos hablando de un debate de no sé, si es que es simplemente respetar esa morfología que es fruto de una funcionalidad y un uso, y ya está. Si es que no es tan complicado. Lo que a mí nunca he podido entender es cómo te plantan una farola que la misma de la glorieta la tienes en un huerto. Es que no lo entiendo. Es decir, ¿quién toma esa decisión? No lo sé, es que es algo absolutamente sorprendente. Que el nivel sea tan bajo. El que le ha tocado a China de más de 24 cosas es el palmeral. Porque, en fin, hay diseñadores, arquitectos, urbanistas, sociólogos. Es decir, hay gente que tiene unas capacidades de hacer cosas de bajo impacto brutales. Es decir, nadie ha sido capaz de diseñar algo que encaje respetando ese paisaje. Es decir, tenemos que poner los bancos de madera de un parque de Carrús en un huerto de palmeras. Entonces, eso es sorprendente en el año 2024, es muy sorprendente. Pues esa es la parte que a mí me genera un... Sí, pero bueno. Pero había una pregunta para él. Sí. Joaquín Sánchez Guillén, catedrático emérito. Un par de comentarios que la palmera, el palmeral, parte de Palma Blanca, la verdad se lleva mucho trabajo, y gracias a un empleado que fue mencionado, apenas que es uno solo, en el huerto de San Plácido, que consiguió que palmerero fuese incluido en la RAE después de 7 años de pelea, y hace los distintos trabajos de corte, de poda, de palma, de tal. Pues eso, si no todas, medio millón, pero harían falta más Davides o similares, porque además el dátil se acaba cayendo y hay momentos que son un peligro, en fin, ¿vale? Y luego a casa, y que, en definitiva eso. Promover como sea que haya más empleados cualificados y que les gusta y que se recoja parte de la palma blanca el dato en sí, que vale
y no ir a comprar los del Magreb, de Túnez y Argelia en la tienda. Incluso tiene opciones como muy turística también, que es lo primero que piden, la sangría. La amenaza de dátil es ideal para la sangría. Y eso, de fomentar dentro incluso de la como rama muy especial y digna de la jardinería y ornamentación que tanto es eso. Fue mencionado de pasada por el... Sí, yo he mencionado lo de los productos agroalimentarios así muy de pasada, pero y he dicho, bueno, esto más o menos vamos a ser optimistas y algo se ha hecho. Pero yo hace poco he estado en Praga y bueno, tenía que llevarme un regalo y me ha costado comprar un regalo de un producto local relacionado con... Y bueno, gracias que estamos en fecha de dátiles, yo he podido encontrar ahí una bandejita, tal. Pero no, tampoco hay tanto como quizás se ha dado a entender. Hay cosas, afortunadamente, y cada vez creo que más. Pero hay un camino también ahí importante. De hecho, un segundo, para ver lo que preocupa a ciertas autoridades, como este es subir a la palmera con, bueno, ahora ya hay arnés y tal, tuvo una fractura tremenda de rodilla y no le reconocieron en un par de años el accidente laboral, decía que era actividad única. Perdón. Sí, quería disentir en el sentido de que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo urbanísticamente por adquirir los palmerales. Es decir, no he dicho que no, no he dicho que no. El esfuerzo del plan general, a través de una técnica de aprovechamientos que obligaba al desarrollo de los planes parciales a llevar huertos a saca del ayuntamiento, ha sido muy importante en el desarrollo de este pueblo, hasta que hoy día prácticamente casi todo el palmeral es público. El problema ha sido ese, el que al convertirse en público, el que conservaba el paisaje, que era el labrador, ha desaparecido. Y ahora son los funcionarios municipales los que deben de conservar el palmeral, porque no quedan gente viviendo en los palmerales. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos equivocado? Posiblemente sí. Posiblemente ha sido un error histórico hacer públicos todos los palmerales. Y ya veremos ahora cómo se tira para atrás eso. Creo que no se puede. Es decir, algo que es público hoy, un sistema de concesiones, ¿un sistema de qué? Es decir, queda realmente tan estrafalario. Nos hemos metido en un callejón de muy difícil salida. Y hoy, en todo lo que es el palmeral central, público y encima catalogado como máxima protección, no va a haber manera de hacer nada más que conservar la ruina que hemos heredado. Es un poco triste, pero, en fin, es una visión... No, pero... Acaba con algo de esperanza, porque si no, no vamos a llorar. No, tú primero. No, simplemente que no quisiera que quedara precisamente en el ambiente esa sensación de pesimismo. Claro que se han hecho cosas. El pueblo de Elche es muy exigente y nos exigimos mucho. En estos 20 años, claro que se han hecho cosas, que podríamos haber hecho más, muchísimo más. Ahora es imprescindible la colaboración de todos, la sensibilización de todos. No es una cuestión municipal, ni es una cuestión de asociaciones, es una cuestión del colectivo de la ciudad en sí. Los huertos afectan el palmeral a la ciudad en su conjunto. Y sobre todo hace falta información y cooperación, colaboración, y hacer participar a todos los agentes implicados. Y en todos los agentes quiere decir desde los colectivos de inmigrantes, que ya no son inmigrantes y son ilicitanos, restauradores, hoteleros, colegios, etcétera, y hace falta explicar, porque hoy en día, tú lo has pasado en las encuestas, conozco el trabajo que presentasteis, aunque sigue en un cajón, falta conocimiento, la gente no sabe qué es el palmeral, pero como tampoco la gran mayoría sabe qué es el misterio, ni saben qué es Pusol, y sin embargo son nuestros iconos y están ahí. Hace falta mucho conocimiento y mucha participación, vuelvo a repetir, cosa que no se ha hecho.
Desgraciadamente eso no se ha hecho. Entonces, si no hay una implicación de la sociedad, no puede haber un respeto y un conocimiento, y no se puede apreciar. Ahora, que se han hecho cosas. Pontos ha funcionado y ha tardado 15 años en salir, que se dice pronto, porque nadie apostaba por Pontos. Rozó el derribo de la construcción, como otras tantas de las viviendas que se han tirado. Pero claro que se han hecho cosas. Y las imágenes, las que han pasado, la gran mayoría ha sido de una colaboración entre patrimonios, entre Pusol y el Palmeral. Y funciona. Y Pontos de dar el paso para que sea una atracción turística, un atractivo turístico, ese potencial, pues está a un paso. Hace falta simplemente dar difusión ¿a quién? A los agentes turísticos, que desconocen que se ha hecho en Pontos, porque no se les ha transmitido. Pero la culpa es del hotel que hay al lado, no. Es que nadie le ha hablado de Pontos. La culpa es de la universidad, no. Porque nadie le ha hablado de los huertos y de la acequia al profesorado que está en los institutos o que está en la universidad. Es decir, ahora se han hecho cosas, claro que se han hecho cosas, si no, no estaríamos aquí y estaríamos con este debate. A nivel de divulgación también se han hecho cosas en el ámbito escolar. Claro. Pero, en fin, no es suficiente. Claro que no es suficiente, pero porque falta esa transmisión y esa implicación de la sociedad en su conjunto, que es donde hemos fallado. Y el político no va a hacer más que el reflejo que le pide la sociedad. Si la sociedad quiere un tipo de actuaciones, el político le dará ese tipo de... Y no es la política, es el partidismo. El patrimonio ha sido siempre arma arrojadiza entre partidos. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo en mente las iniciativas que tenían un compromiso y una voluntad política detrás en los años finales de los 90. Si no se llega a declarar patrimonio de humanidad, se hubieran realizado. Y de hecho está en la hemeroteca, que básicamente era hacer más parques municipales. Y eso está en el diario de información y está desarrollado con lo que se ha ido a hacer exactamente. Es decir, que cuando la voluntad política tenía muy claro lo que había que hacer porque considera que la población es lo que quiere, pues lo hace. Y eso se paró por lo que se paró. Ahora lo que hay que buscar pues, es que esa sensibilización lleve a pedir también otras cosas, ¿no? Y bueno, los puntos están muy bien, pero tú mismo lo has dicho, ¿ha tardado cuántos años? 15. Aprovecho para decir que el jueves está la presentación del proyecto de Pontos y lo que fue la propuesta del proyecto. Claro, yo es que tengo recuerdo de ir con los alumnos y los alumnos dicen, ¿dónde nos llevas? Nos van a pegar un navajazo muy bien en el momento, ¿no? Es decir, es que es muy triste, pero estaba en la ruta del Palmeral y de 15 años. Bueno, me dicen que ya toca. No sé qué hora es. Estamos muy a gusto, pero tienen que cerrar. Muy bien. Muy bien. Estoy llorando de aquí. Además,